Buenos días, bienvenidas y bienvenidos a este espacio que comienza las jornadas de Antropología 2020. Les damos la bienvenida a las sextas jornadas de Antropología de la Universidad de Antioquia, este año en su primera versión completamente virtual. Lo primero que haremos según nuestro protocolo institucional es escuchar el himno de la Universidad de Antioquia. Bien, después de escuchar este himno de nuestra universidad, entonces vamos a comenzar pues los saludos protocolarios. Desde hace unos meses el comité organizador del evento, conformado por estudiantes, egresados y docentes, nos invitaron a participar activamente con ponencias en las diferentes mesas temáticas que tendremos la oportunidad de presenciar entre el 11 y el 14 de noviembre esta semana. Escucharemos a continuación el saludo del profesor John Mario Muñoz Lopera, decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas. Adelante, decano. Muchas gracias, Claudia, y de paso agradecerle a usted, a Javier Rosique, a Neider, jefe de Antropología, y a todo el comité organizador de esta sesión, que me parece que quiero mencionarlos a todos: a Julián Garay, Yasmín González, Sara Sofía, Carolina Ortiz, Jennifer Berrío, Miguel Arredondo, Carolina Peña, Santiago Escobar, Javier y Javier Rosique, obviamente, por estas jornadas que sé que cada año son mejores y cada año están dando cuenta mucho más de la realidad sociopolítica del país, porque no solamente hace referencia a estas jornadas al qué, al cómo y dónde del quehacer antropológico, sino que están también fundamentadas en digamos, una nueva realidad sociopolítica en el país, que precisamente la antropología está dando cuenta de la misma y está a la altura académica, social y política investigativa de mostrarnos también sendas de interpretación de la realidad social y la realidad política del país a través de lo específico de la profesión. Me refiero a que este evento y que su luz, la primera ponencia iluminará buena parte del evento con Miriam, que es una de las intelectuales, Miriam Jiménez, que es una de las intelectuales más importantes
de esta lectura de la antropología de la acción, investigación y el tema de las violencias, Miriam es de la Universidad Nacional. Algunos lo hemos leído ya, Miriam, y agradecerle porque esta conferencia inaugural suya, digamos, va a marcar una apertura muy importante para cada uno de los temas específicos del evento de las sextas jornadas. Son temas que para mí particularmente me generan mucha expectativa y un agradecimiento profundo, porque la antropología, digamos, está yendo a otros campos muy, muy importantes, como el feminismo, el tema del género, el tema del patriarcado, el tema, digamos, ya más específico del tema de la arqueología, en temas más sociales, la antropología, en temas de la ciudad y la sociedad, los temas de conflicto y sobre todo cómo esos conflictos, digamos, en un país que está en búsqueda urgente de ese camino más sólido de la paz, que requiere el concurso de todos nosotros y nosotras para que la paz no sea un documento de la ONU, sino que sea una realidad en los territorios. Ustedes que andan paso a paso en el territorio saben que escarbar esa realidad, interpretarla, desentrañarla, es la posibilidad de que podamos hacer algo nosotros con los temas desde la antropología política, la antropología social, etcétera, y la investigación. Siento que allí hay un punto muy importante y temas desde la lectura antropológica de la gastronomía, la cultura, los movimientos, digamos, de los seres humanos. Siento que ese tema a ustedes, los organizadores, son visionarios porque son temas que requieren mucho, mucho más del concurso nuestro y sobre todo ahora que hablamos de la pospandemia, que esto también pone una reflexión adicional a la reflexión antropológica, cómo se comporta el ser humano y qué caminos, digamos, qué aprendizajes o qué caminos puede seguir el ser humano después de este confinamiento, después de esta pandemia y todo lo que significa, digamos, desde la lectura antropológica la pandemia. Así que ese es un tema que es muy importante, son las sextas jornadas que se preguntan por el qué, el cómo y dónde de la antropología y esperamos que estos 4 días de camino académico, investigativo, de que los estudiantes, profesores, egresados muestren lo que vienen trabajando desde los semilleros, la investigación, etcétera, sea la posibilidad, digamos, de no solamente de demostrar que ese es en lo académico, sino también mostrar que ese es en términos sociopolíticos y invitarlos a que sea una publicación electrónica para que todos y los que no pueden estar en estas conferencias más adelante las puedan leer o más adelante las puedan ver. Así que gracias Javier Rosique por esto, gracias a Claudia por estar al frente de esta apertura, gracias al jefe de departamento y a Miriam que con seguridad su ponencia será maravillosa y nos servirá mucho para abrir este espacio. Un abrazo y muchas gracias. Gracias, señor decano, por su saludo. La motivación de este año, como bien nos ha adelantado el profesor John Mario, es acercarnos a los diferentes desempeños de la antropología como profesión, caracterizada por sus variadas y diversas aplicaciones. Con esa propuesta como guía, las preguntas que nos plantearemos durante todos estos días y que son la trama de estas jornadas son ¿qué hacemos en la antropología? ¿Cómo y dónde actuamos? Aprovecho ahora para invitar al profesor Sneiden Rojas Mora, jefe del Departamento de Antropología, para que nos comparta sus palabras de apertura. Adelante, profesor. Buenos días a todos y a todas, estudiantes, profesores y profesoras, egresados y egresadas del Departamento de Antropología. Profesor John Mario Muñoz Lopera, decano de la Facultad de Ciencias Sociales, antropóloga Miriam Jimeno y comité organizador de las presentes jornadas. Muchísimas gracias. En nombre del Departamento de Antropología, tengo el honor de saludarles y manifestarles nuestra mayor complacencia por encontrarnos en esta honorable casa de estudios, dando inicio a las sextas jornadas de antropología, culminando así un largo, entusiasta y exitoso trabajo realizado por antropólogos y estudiantes de nuestro departamento. Este evento que hoy nos convoca al inicio de la tercera década del siglo XXI y a los 54 años de fundación de nuestro departamento de antropología, es parte de una historia que comenzó en los años 90 con las jornadas de arqueología y que luego se retomaron en pleno siglo XXI bajo el nombre de Jornadas de Antropología por allá en el año 2008. Por ese tiempo, quienes eran estudiantes de antropología compartieron con sus profesores y algunos egresados esperanzas, expectativas y compromisos como futuros antropólogos. Desde el año 2008, esta estafeta se asume bienalmente y en esta oportunidad nos convoca para reflexionar
y actuar en medio de tiempos difíciles y de cambios quizás más rápidos de aquellos que se producían hace un par de años, de décadas atrás. En estos tiempos de ansiedad, de incertidumbre, de fenómenos nuevos y de tristes y trágicas historias que se repiten, tales como los asesinatos de los líderes sociales en nuestra Colombia, la antropología social, la antropología biológica, la arqueología, siempre tendrán mucho que decir acerca de nuestra realidad y de nuestra sociedad. En este sentido, nada puede ser más útil que una aproximación crítica y propositiva a aquello que llamamos humanidad. Además, para ser justo, debemos recordar que la antropología no ha sido esquiva a este reto, como algunos intelectuales de manera maliciosa lo han propuesto. Por el contrario, siempre ha estado al frente de la discusión y del debate, proponiendo no solo conceptos de análisis y reflexión, sino también rutas de acción. Sin irnos muy lejos en el tiempo, ahora mismo recuerdo que en el año 2015, el antropólogo médico Christoph Linteris escribió un artículo titulado El epidemiólogo como héroe cultural, visualizando la humanidad en los tiempos de la nueva pandemia, título que parafraseaba la obra de la escritora, novelista, filósofa y ensayista norteamericana Susan Sontag, El antropólogo como héroe. En este artículo, Linteris analizaba algunos de los imaginarios epidémicos reflejados en el cine y reflexionaba, entre otras cosas, sobre el papel del epidemiólogo como salvador de la humanidad. Desde una mirada crítica, interpretó el discurso epidemiológico como una nueva pastoral que apela a la repasteurización de la vida a través del higienismo. Pero esta no es la única obra que de manera crítica y comprometida ha producido la antropología acerca de los temas vivenciales y contemporáneos. En este sentido, también es necesario mencionar que en la década de los 90, la antropología hizo, entre otras, dos conocidas contribuciones de tipo teórico al estudio de las pandemias, que implicaron avances significativos en la dilucidación del impacto diferenciado de la epidemia en las personas y colectivos socialmente vulnerados. Concretamente, se plantearon los conceptos de sindemia propuesto por Meryl Singer y el de violencia estructural, retomado por Paul Farma, del sociólogo y matemático noruego Johan Galtung, y de teólogos de la liberación latinoamericana como el filósofo y escritor salvadoreño asesinado por militares durante la Guerra Civil, Ignacio Ellacuría. El concepto sindemia ha permitido que hoy vuelve a tomar muchísima vigencia, ha permitido reflexionar e intervenir sobre, en palabras de Singer, un conjunto de epidemias mutuamente potenciadas, implicando la interacción de enfermedades a un nivel biológico que es desarrollado y sostenido en una comunidad o población por las condiciones sociales dañinas y las conexiones sociales agresivas. Un ejemplo paradigmático propuesto por Singer fue el uso de las drogas, la violencia y el SIDA, lo cual también podría aplicar en la actualidad al singerismo social y biológico del COVID-19, con otras afectaciones a la salud de carácter epidémico en poblaciones socialmente vulneradas. Entre tanto, el otro concepto, la violencia estructural, definida por Paul Farma como el daño de la satisfacción de las necesidades básicas a partir de los procesos invisibles y naturalizados de estratificación social, afectando a las dinámicas económicas, culturales y sociales de las personas. La violencia estructural permitió señalar cómo el SIDA, por ejemplo, no se origina en los comportamientos de riesgo de las personas y colectivos sociales de manera aislada a las condiciones estructurales de inequidad, en, por ejemplo, el acceso a la atención en salud, la alimentación, el trabajo o el alojamiento. Esta categoría nos permite reflexionar ahora sobre las diferencias y desigualdades, nuevas o antiguas, que produce la llegada del COVID-19 a nuestras vidas y su impacto social y a la salud en función del lugar que se ocupa en la estructura social, etnicidad, género, clase social, ciudadanía. Estoy seguro de que muchas categorías de análisis y acciones concretas, distintas a las mencionadas, surgen de espacios valiosos de reflexión como el que durante estos días viviremos. Apuestas y propuestas que seguramente se madurarán y llegarán a ser muy valiosas para entender nuestra compleja realidad social. Temas que nos han ocupado por años como la religión, la política, la economía, el género y otros más, en la actualidad toman un nuevo sentido y es necesario que desde la academia sigamos reflexionando acerca de ellos. A la profesora Miriam Jimeno, gracias por aceptar la invitación a participar en este evento. Su reconocimiento internacional y sus sesudas reflexiones en torno a la antropología latinoamericana y a los problemas contemporáneos de nuestra disciplina la preceden en grande. Estamos seguros que sus palabras serán muy valiosas en este espacio. Finalmente, y quizás
porque en esta introducción lo considero lo más importante, solo me resta decir que estas jornadas de antropología también se visten de luto, por no contar entre nosotros con Juan Camilo. A sus compañeros, amigos, familiares y profesores, directos o indirectos, un abrazo de solidaridad. Estamos plenamente seguros de que este espacio lo hubiese vivido con total intensidad como lo hizo en su corta vida. A todos y todas, una cordial bienvenida a estas sextas jornadas de antropología de la Universidad de Antioquia. Gracias, profesor. Como bien lo dices, este año no ha sido fácil para nuestra comunidad universitaria. Hemos vivido meses de miedo, incertidumbre y pérdidas de nuestros seres queridos, amistades, familia, vecinos, conocidos. Hemos continuado con el estudio y las otras actividades académicas gracias a un horizonte de posibilidad que siempre da la fuerza de la esperanza y de las aspiraciones que cada una y cada uno construye en su devenir diario. Nos entristeció la muerte de Juan Camilo González, su partida prematura e inesperada, y esa misma pérdida nos fortaleció en la solidaridad, en la inspiración que hoy marca su memoria. Le recordamos y reconocemos su integridad como ser humano y su ya visible cualidad como profesional de la antropología. Sabemos del dolor y de la tristeza que hemos sentido y seguimos sufriendo durante estos meses, y por ello ofrecemos nuestro apoyo y pensamientos de consuelo y fuerza. Con estas jornadas nos reconocemos como un colectivo diverso y heterogéneo que trabaja día a día para posicionar nuestra profesión en los ambientes laborales desde su quehacer ético, responsable y humano. Agradecemos y reconocemos el esfuerzo y el dinamismo de las personas que hacen posible estas jornadas. Ya nuestro decano y el jefe del Departamento de Antropología, Schneider, han dado las gracias, especialmente al comité organizador. Voy a repetir sus nombres, nunca sobran más agradecimientos. En orden alfabético: Miguel Arredondo Uribe, Jennifer Berrío, Sebastián Castaño Tálvaro, Sandalí Escobar Upegui, Julián Garay Sandoval, Jazmín Leandra González Suárez, Sara Sofía Marín Mejía, Carolina Ortega Gudelo, Carolina Peña Padierna, María José Rubiano Teortúa y Javier Rosique. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Tenemos la fortuna y la alegría de contar hoy con tu presencia, Miriam Jimeno Santoyo, antropóloga, profesora emérita de la Universidad Nacional e investigadora emérita de la ahora Ministerio de Ciencias. Ya el decano nos adelantó algo de la trayectoria de nuestra invitada, pero podríamos añadir entre sus múltiples desempeños que fue profesora titular del Departamento de Antropología e investigadora del Centro de Estudios Sociales CES de la Universidad Nacional desde 1974 y actualmente sigue siendo coordinadora del Grupo de Investigación Conflicto Social y Violencia de este mismo centro de investigación. También fue directora del ICANN, del Instituto Colombiano de Antropología e Historia, en 2 periodos. Ella es egresada de la Universidad de los Andes y de la Universidad de Brasilia, en donde se doctoró. Ha sido galardonada por la Universidad Nacional y ha recibido múltiples becas y premios de diversas instituciones. Se puede decir que es un referente, como ya nos dijo John Mario, de nuestro campo científico, por sus múltiples aportes teóricos y metodológicos sobre los fenómenos que estudia, pero también por sus reflexiones sobre el quehacer de la antropología en Colombia y Latinoamérica. En el blog sobre sus contribuciones podrán encontrar más detalles de su obra. Algunas temáticas que ha abordado se centran en la relación entre cultura, conflicto social y acciones de violencia, también las emociones. Recordemos su concepto de configuración emotiva explicativo de las relaciones de poder y jerarquías de género. También las relaciones interétnicas y las relaciones entre el Estado y las minorías étnicas en Colombia. En cuanto a la reflexión sobre nuestra disciplina, ha motivado la publicación de múltiples etnografías y la comprensión de las trayectorias críticas, activistas y políticas de la antropología colombiana y latinoamericana. Le agradecemos a la profesora Miriam su generosidad compartiendo con nosotros la apertura de estas jornadas con su conferencia titulada Investigación y Acción en Antropología, Experiencias de Vida. Ella se tomará unos 45 minutos para llevarnos de viaje por su trayectoria y reflexiones acerca de la investigación ciudadana, la investigación y acción en antropología y la ética del reconocimiento.
Luego, a través del chat de esta sala Zoom, el público podrá hacer preguntas o comentarios que trataremos de anotar todos para hacer un intercambio hasta las 12 del día. De nuevo les damos la bienvenida tanto a las personas que aceptaron la invitación de presentar ponencias como a quienes asistirán a las diferentes sesiones, aportando todos y todas con sus conocimientos al campo disciplinar de la antropología. Adelante, profesora Miriam, el micrófono es suyo. Muchas gracias, Claudia. Fue con mucho gusto que acepté esta invitación de la Universidad de Antioquia para participar en las jornadas, en las sextas jornadas de antropología. Les agradezco mucho a Claudia, a Javier, a Snyder, al decano esta invitación. Cuando Claudia me preguntó si podría participar y por el título de lo que yo podría dar, ustedes ven que enfaticé experiencias de vida. Es decir, no voy a hacer tanto un recuento bibliográfico, conceptual, no voy a poder hacer un panorama general de la antropología en Colombia o en América Latina, sino que me voy a usar dos experiencias de mi carrera de antropología. Una que fue la primera experiencia después de mi grado en febrero, imagínense, del año 71 en la Universidad de los Andes, y a los meses de haber yo salido, entré a trabajar como funcionaria de INCORA. Entonces les voy a hablar de esa primera experiencia, qué fue lo que yo vi más como testigo que como protagonista. Y el segundo ejemplo es la última investigación de campo que hice, que la hice entre el 2008 y el 2010, y esos son, o sea, ya es muchos años después, y voy a servirme de esas experiencias para tratar de hacer un punto sobre esa relación entre investigación y acción en la antropología colombiana. Como bien lo dijo tanto el decano como el profesor Snyder, la antropología en Colombia se desenvuelve en campos variadísimos, que van desde lo que ustedes destacaron con mucha pertinencia hoy, la antropología de la salud, hasta pues las cosas más clásicas de la etnografía de sociedades no occidentales. De manera que lo que yo digo son experiencias situadas, particulares de lo que ha sido mi propia carrera como antropóloga. La opción entonces de más bien contarles y detenerme a hablar de esas dos experiencias, parte de una idea que la mencionó Claudia ahorita, y es que yo he venido exponiendo, escribiendo y exponiendo en foros la idea de que el estilo peculiar de la antropología que hacemos en Colombia y en América Latina, no es exclusiva, creo yo, pues es lo que propongo de Colombia, es debatirse en una tensión, que es una tensión ética y vivencial, entre el universalismo de la disciplina y la particularidad de nuestros entornos sociopolíticos. Y que esto nos plantea una preocupación y nos interpela no solo como antropólogos, sino como ciudadanos. La propuesta mía, no todos la comparten, ya conozco críticas de los más jóvenes al respecto, pero yo sigo proponiendo que esa tensión entre el universalismo y nuestro entorno de problemas sociales se resuelve a través de una categoría que yo la he llamado el investigador ciudadano. Es decir, un investigador que aborda sus preguntas de investigación atravesado por preocupaciones de su entorno social como ciudadano y conciudadano de los sujetos que estudia. Entonces, por esa razón, por lo que yo creo que es la pertinencia del investigador ciudadano como marca de estilo del quehacer en América Latina y en Colombia en particular, por esas razones que opté por las experiencias personales. Como les decía,
los que quiero compartir con ustedes hoy son dos experiencias. La una del comienzo de mi carrera, 1971, INCORA. Fue mi primer trabajo, ya les decía, a los pocos meses de salida de la universidad, y lo que voy a contarles no fue qué hice yo ahí, sino qué vi hacer a otros antropólogos allí. Y la segunda sí es cómo trabajé con dos jóvenes antropólogos que entonces eran estudiantes, hoy en día son profesionales que están terminando sus doctorados fuera del país, el trabajo que hicimos en el Cauca y cómo respondimos a ese malestar entre la acción, y digo malestar porque suscita malestar entre investigación y acción. Vamos entonces al primer punto. El primer punto es entonces, se desarrolla en los años 70 en Colombia, en un marco institucional específico, pero que tiene un contexto social en el que quiero resaltar con ustedes. Yo encontré, cuando empecé a trabajar en INCORA, encontré que en otras áreas del INCORA, a nivel central del INCORA, en la división de adjudicaciones del INCORA y en la división de desarrollo social del INCORA y en áreas regionales, se llamaban en INCORA, grupos no eran solo antropólogos, yo lo llamo a través de la categoría genérica de funcionarios, que hacían equipos interdisciplinarios de abogados, antropólogos, sociólogos, y asumieron de una manera peculiar el plan de reforma agraria. Yo no participé directamente porque yo trabajaba en otra área, que era la de colonizaciones, pero de esa no voy a hablar. Voy a hablar de lo que presencié, que me parece una contribución histórica de antropólogos, sociólogos y sobre todo abogados, que fueron, digamos, el eje principal de esa acción en esa época. ¿Cuál es para decirles en resumida, el argumento central que les trato de pasar con lo que les voy a contar con más detalle a continuación? El argumento central es que este equipo multidisciplinario, donde los antropólogos fueron muy importantes, fue el que consiguió representar en un momento dado los anhelos del movimiento social indígena y campesino que empezaba y era muy fuerte en ese final de los años 60 y comienzo de los 70. Que ellos mismos se transformaron, ellos como jóvenes intelectuales con políticas de izquierda, ellos se sensibilizaron de una manera nueva a esos movimientos sociales, específicamente a la emergencia de la etnicidad indígena, a su transformación en organizaciones político-culturales, se sensibilizaron frente a esto, ayudaron a tender un puente entre las demandas indígenas y el Estado y ayudaron a construir un lenguaje de derechos que después, del cual después las organizaciones indígenas pudieron servirse. Entonces, la tesis central es esa. Este grupo de funcionarios, repito, de abogados, sociólogos y antropólogos, ayudó a tender ese puente entre los anhelos del movimiento que iniciaba en esos años, fin de los 60, comienzos de los 70, ese movimiento a través de la conciencia de etnicidad y el reclamo de derechos particulares que fueron prosperando a través de los años y tuvieron un primer gran logro en la Constitución del 91, o sea, 20 años después. Muy bien, ¿cuál era el contexto en que eso se daba? Y luego les digo quiénes eran los participantes y finalmente cómo lo hicieron. ¿Cuál era el contexto? El contexto del que yo estoy hablando es el Frente Nacional. Ese pacto bipartidista entre el Partido Liberal y Conservador, las élites de estos partidos, que en general se ve de una manera muy crítica
pero al acentuar los aspectos críticos se nos olvida otros aspectos que fueron muy importantes para la transformación del país. ¿Cuáles aspectos? ¿Qué es lo que yo quiero decir? Es que el Frente Nacional fue también la época de transformación y modernización institucional, en la que se crearon una cantidad muy importante de instituciones estatales, el INCORA entre ellas, pero también Bienestar Familiar, Inderena, en fin, no quiero enumerarlas, pero fue un impacto importantísimo en la modernización institucional y en un intento muy grande de fundarlo sobre bases tecnocráticas, es decir, sobre la incorporación de profesionales nuevos, entrenados en áreas nuevas, como la sociología y la antropología, nuevas en Colombia. Acuérdense pues que fue en el comienzo, entre el año 64 y el año 66, en que se crearon los 4 primeros departamentos de antropología en el país, y la sociología también en el año 59 es cuando empieza en la Nacional y después en otras universidades, de manera que ese momento es cuando los sectores tecnocráticos de las élites intentan crear un Estado moderno con base en profesionales recién entrenados en nuevas áreas y en áreas tradicionales como el derecho, pero que eran jóvenes recién entrenados. Entonces, el primer punto es, el Frente Nacional es un intento de crear bases modernas, tecnocráticas en el Estado. Y eso permitió una cosa que es importante para lo que voy a exponerles, y es, permitió la entrada masiva. Fueron centenares, yo diría de centenares de miles, nunca lo he cuantificado, pero sé que fueron centenares de miles de jóvenes recién egresados que se incorporaron a estas entidades. En el caso de INCORA, estos jóvenes que se incorporaron venían permeados por la izquierda marxista. Por la izquierda marxista que, bueno, no lo saben los jóvenes, pero quienes somos de esa época lo vivimos muy fuertemente. Era una izquierda dividida en muchos grupos que iban desde el panorama de los que se inclinaban por las orientaciones a los que se inclinaban por la orientación china maoísta. Pero en fin, eran permeados muy fuertemente por las críticas de la izquierda y por una emergencia continental que creía en ese momento, con Cuba a la cabeza, que podría haber una revolución social en América Latina. Entonces, tenemos 2 contextos importantes. El uno, un intento reformista, que es también continental, no es solo de Colombia, por hacer modificaciones tanto en las estructuras del Estado como en las condiciones democráticas y en las condiciones de vida. Y quizá, y eso podría uno decir eso, que respondía a una manera de trancar lo que se veía con mucha inminencia, que era una revolución social tipo Cuba. ¿Cuál es el gran elemento del INCORA? El gran elemento del INCORA es el intento de ese sector progresista dentro del Partido Liberal por hacer una reforma social agraria. Eso tenía un apoyo internacional que era la Alianza para el Progreso, la Alianza para el Progreso que en 1960, y déjenme revisar el momento exacto, bueno, ahorita no, creo que 61, sí, en Punta del Este, en Uruguay, lanza un programa continental que dice textualmente que son necesarias las reformas agrarias para que no se entre en una revolución social. Les voy a leer una parte de esa declaración de Punta del Este, y dice lo siguiente, en el primer título, dice: impulsar dentro de las particularidades de cada país programas de reforma agraria integral
orientada a la efectiva transformación de las estructuras e injustos sistemas de tenencia y explotación de la tierra donde así se requiera, con miras a sustituir el régimen de latifundio y minifundio por un sistema justo de propiedad, de tal manera que mediante el complemento de crédito oportuno y adecuado, la asistencia técnica, la comercialización y distribución de los productos, la tierra constituye para el hombre que la trabaja base de su estabilidad económica, fundamento de su progresivo bienestar y garantía de su libertad y dignidad. Eso no lo dice la izquierda, eso lo dicen y lo firman los presidentes de América Latina como un intento abierto reformista que se dio en todos los países, y en el caso colombiano fue abanderado por dos personas. El primer presidente del Frente Nacional, Alberto Lleras, y el senador Carlos Lleras Restrepo, que es quien impulsa en el Congreso la aprobación de la reforma social agraria en diciembre de 1961, que es cuando se aprueba con gran oposición de Fedegan, gran oposición de la SAC, gran oposición del Partido Conservador. A pesar de eso, se logra finalmente, con grandes debates, aprobar esa ley de reforma social agraria, diciembre de 1961 en Colombia, creación al año entrante del brazo ejecutivo que era el INCORA. Como ustedes oyeron, el INCORA oyeron de esta que era la declaración de deseos. El INCORA trató de abarcar la integralidad de la afectación de lo que consideraban el atraso rural en Colombia. Es decir, todo un sector en Colombia que abogaba por la modernización agraria consideraba que los latifundistas impedían la participación en el mercado capitalista, no eran socialistas, sino que impedían la participación de enormes masas campesinas en un mercado de trabajo y en un mercado adecuado de tierras. Por consiguiente, era necesario que entraran campesinos, que eran millones, en ese momento eran el 50% de la población, en 1961 era rural, no campesina, sino rural, que participaran en el mercado y que también tuvieran condiciones de producción adecuadas. Por tanto, créditos, cooperativas, distritos de riego, alfabetización, cooperativismo, vías, fueron los programas de INCORA, que parecía un estado pequeño porque acometía desde distritos de riego hasta colonizaciones donde yo estuve. Muy bien. Ese es el contexto general en el que se incorporan antropólogos, abogados, sociólogos, ingenieros, zootecnistas, una gama diversa, muy diversa al INCORA. ¿Qué es lo cuál es el punto específico del cual yo quiero hablarles y que presencié? Y es como en la ley de reforma agraria habían quedado dos artículos sobre el problema indígena. Son el artículo 94 y el artículo, a ver, un segundo, para no decirles lo que no es, el artículo 29 y el artículo 94. Esos dos artículos se le debían a un antropólogo, se le debían a Gregorio Hernández de Alba, que era el director de la División de Asuntos Indígenas del entonces Ministerio de Gobierno, y fue él quien luchó para que quedaran en la Ley de Reforma Agraria, es decir, en la Ley 135 de 1961, estos dos artículos que son los únicos que se referían dentro de la ley a los indígenas. ¿Y qué dicen esos artículos 29 y 94? El primero, el 29, lo que dice es que no se pueden adjudicar tierras, así figuren como baldías, cuando sean el hábitat de comunidades indígenas.
ese es el 29. ¿Y qué dice el 94? El 94 decía que el INCORA tenía la facultad, y eso era una novedad legal completa, de crear nuevas reservaciones para ampliar las tierras indígenas, bien sean de resguardos o no fueran de resguardos. ¿Qué es un resguardo? Una figura colonial que desde 1500, desde el final del 1500, protegía a las comunidades indígenas y fue la que protegió de la extinción completa que temía la corona a manos de los españoles en América y en Colombia en particular. Bueno, el artículo 94, entonces, lo que hace es permitir la creación de nuevos terrenos. El artículo 29, tratar de impedir que sobre tierras que no tienen título de comunidades indígenas que figuraran como baldíos de la nación, se otorgaran títulos, sino que se respetara el derecho al hábitat natural. Producto de un antropólogo, sí, de Gregorio Hernández de Alba. Bueno, ¿qué es lo que el proceso sobre el que yo quiero llamar la atención? Una vez que se constituyen grupos de trabajo en la división de adjudicación de tierras del INCORA, a esos grupos que empiezan a constituirse a partir del año 62, 63 y 64, entran abogados jóvenes y antropólogos y empiezan a recibir una luz de solicitudes de grupos indígenas de todo el país, pero con un énfasis muy importante en conflictos en los llanos, en el Cauca, en Nariño, en la costa pacífica, en la Sierra Nevada de Santa Marta, para que el INCORA entrara a resolver usurpaciones de sus tierras o les tratara de garantizar. ¿Cómo responde ese grupo a ese alud de solicitudes individuales todavía de distintos grupos indígenas? Yendo a hablar con las comunidades, se llamaban comisiones, el INCORA aprobaba comisiones y debían ser comisiones de funcionarios interdisciplinarios. O sea, debía ir un abogado, debía ir un antropólogo o un sociólogo y alguien del área agroforestal. Ingenieros forestales, a veces eran administradores, bueno, alguien de esa área. Pues lo que terminó pasando es que esas personas en contacto directo con las comunidades empezaron a leer qué posibilidades les daba la ley de atender esas demandas. Y paulatinamente crean un lenguaje jurídico de derechos particulares, lo que se llamó luego Fuero Indígena de Derechos Particulares para los Indígenas. Es el inicio de un proceso en el cual se reconoce oficialmente por parte del Estado que los indígenas son sujetos de derecho, primero. Segundo, que tienen unos derechos que les son particulares por su condición de pobladores prehispánicos y amerindios. Y tercero, que la ley les faculta dar nuevas tierras a partir del desarrollo del artículo 94. Fue así como un grupo de abogados, que es el que está detrás de esa recreación, que fueron Adolfo Triana, Roque Roldán y Julián Arango, empiezan a crear esa interpretación, y los antropólogos Yolanda Sarmiento, Miriam Montañez, ahora se me olvida, Marta Villamizar, y luego Camel Hernández y Antonio Facchini, fueron 5 antropólogos, unos egresados de los Andes, los 2 últimos de la Nacional, que empiezan entonces a recorrer el país, a ver, y se inventan una herramienta que es crear informes específicos con unas características de identificación demográfica, identificación cultural, identificación de las demandas. Esos informes de terreno van luego a la elaboración jurídica y tienen un resultado
no se crean, no se quedaron en una carreta sobre la etnicidad ni sobre los derechos. Crean un derecho que resultó en millones, literalmente millones de hectáreas de reconocimiento de tierras en el Cauca, en la Sierra, en el Chocó y sobre todo en la Amazonia, en los llanos y en la Amazonia. A ver, quiero mirar los datos de cuánto fue. En 1961, esos datos los traje para ustedes, en 1961, o sea, en el momento en que empieza, cuando se aprueba la Ley de Reforma Social Agraria, en Colombia se reconocían con derechos de títulos, que eran títulos coloniales, de origen colonial, 81 resguardos en el país sobre 40.000 hectáreas y que beneficiaban a 160.000 indígenas. Bueno, en 1985, digamos 15 años después, crean 154 resguardos nuevos con base en el artículo, en la reinterpretación del artículo 94 sobre 12 millones de hectáreas. Eso nos puede parecer poco y yo no estoy queriendo decir que el problema agrario se soluciona por eso, pero sí que las condiciones de vida de las personas, de millones de personas, en el Cauca compran 48.000 hectáreas nuevas pues, para los indígenas, esté solucionado, pero sí que inicia un proceso de reconocimiento de los derechos a la tierra que le cambió las condiciones de vida a miles de personas, a los 2 millones de indígenas que son hoy en día. ¿Cómo lo hicieron? Lo hicieron a través de una idea sustantiva, que es la idea de que eran poblaciones con derechos especiales. ¿Ellos estaban inventando eso de cero? No, no era así. Los propios indígenas lo que hicieron fue escuchar la voz indígena, que primero de una manera inarticulada y después de una manera orgánica decía: nosotros tenemos derechos particulares porque somos sociedades y culturas particulares. Es la emergencia entonces de una conciencia étnico-cultural, de una emergencia política que lucha por el reconocimiento. Son las luchas de que muchos antropólogos conocen muy bien, las luchas por el reconocimiento, donde la idea es que el Estado y la sociedad en general reconozca que hay unas condiciones de opresión y de exclusión y que sean transformadas para reconocerle derechos no solamente territoriales, políticos y económicos, sino también culturales, el reconocimiento a la dignidad cultural de estas poblaciones. Entonces en el año 2014, para cerrar el tema de cuánto creció eso, ya había 639 resguardos nuevos. El año pasado ya llegaban a 700 resguardos nuevos sobre 31 millones de hectáreas. De nuevo, la idea no es que el problema de las tierras de los indígenas se solucionó con esto, ni más faltaba. Las luchas no son luchas de un día, las luchas son luchas de generaciones. Lo que sí se hizo fue sentar y reconocer un número importante de hectáreas, muchas de ellas por fuera de la frontera agrícola, en la zona amazónica, es cierto. Esas 31 millones de hectáreas, una parte importante está en la Amazonía, pero aún así en todo el país, en el Cauca, en Nariño, que eran las zonas de mayor densidad del malestar social, ahí también se crearon condiciones de mejoramiento de la vida de las personas. De manera que sí hubo una contribución a mejorar la dignidad y las condiciones de vida de las personas de este grupo, que durante 10, 15 años trabajó por eso. Bueno, pero me falta un elemento muy importante. Yo les decía, para cerrar este primer ejemplo, y es los antropólogos, los 5 antropólogos que trabajaron en distintas épocas a lo largo de 15 años en el INCORA,
y los abogados que fueron quienes, digamos, crearon las posibilidades jurídicas, la idea del fuero indígena, no solamente iban a terreno y recorrían el país según las demandas, sino que ayudaron a incentivar la creación de una nueva organización indígena. En particular, el Consejo Regional Indígena del Cauca. Recuerden ustedes que, volviéndome atrás, en 1968 salen dos leyes muy importantes. Una ley que es la ley de arrendatarios y aparceros, es una ley del gobierno de Carlos Lleras Restrepo, que era un intento, que después lo reversan en el año, unos 4 años luego, pero era un intento por acabar con las relaciones serviles que subsistían en el campo, llamadas de arrendamiento y aparcería, que eran formas en las cuales los hacendados permitían que indígenas sin tierra trabajaran en las tierras de los hacendados a cambio de dejarles cultivar un pedacito y a veces vivir en esas tierras. Arrendamiento y aparcería se llamaba, es una relación precapitalista y la idea de la ley era acabar con esa, que efectivamente se acabó. En Colombia ya no existe esa forma. Los arrendatarios y aparceros podían inscribirse para poder obtener tierra. Eso es 1968 y se crea un movimiento nacional masivo de inscripción de arrendatarios y aparceros para pedir tierra. ¿Cuáles fueron unos de los más activos? Los de unas haciendas del norte del Cauca y especialmente las haciendas de El Chimán y El Credo, en Silvia y en Caloto respectivamente. Y justamente es en El Credo donde los grupos organizados de aparceros, o sea, indígenas sin tierra que vivían en haciendas a cambio de poder trabajar un pedacito, esos indígenas tienen la idea de hacer una primera asamblea de indígenas y crear una organización nueva. La NUC ya se había creado, la NUC se crea dentro de una gran movilización agraria. Hay marchas campesinas, al menos una de ellas se cuenta 1 millón de campesinos. Hay invasiones de tierras en el Huila, en el Tolima y sobre todo en la costa. Y hay una secretaría indígena dentro de la NUC que no sobrevivió mucho tiempo porque los indígenas no se sentían representados ni que fueran escuchadas sus particularidades. Pues bien, en Toribío, en febrero de 1971, se reúne entonces una primera asamblea que crea la primera organización indígena moderna, digamos, porque claro, había estado el antecedente de Quintín y crean el Consejo Regional Indígena del Cauca, a partir del cual van desprendiéndose, incentivándose numerosas organizaciones regionales en la Sierra, en la Amazonia, en el Chocó, en la Guajira, en fin, van pasando y finalmente llegan a crear la Organización Nacional Indígena, la UNIC. Yo no quiero extenderme más en esto porque si no, no alcanzo a hablar del otro, pero lo que quiero es cerrar diciendo que ese es un ejemplo de investigación, acción, en el sentido tal vez que le dio Falsborda a esa expresión, en que los antropólogos participan en conjunto con otros profesionales jóvenes en poder ayudar, incentivar y constituir un lenguaje jurídico de defensa de derechos, incentivar las relaciones entre las comunidades dispersas y apoyar el nacimiento de organizaciones que hoy en día, como ustedes vieron, pues con la Minga Indígena, son un hecho de poder en el país. Voy al segundo ejemplo. El primer ejemplo, entonces, era un ejemplo del inicio de mi carrera y lo viví como testigo
y compañera de trabajo de las personas que participaron en el proceso. En este segundo, que inicia en el 2008, yo participo como investigadora principal haciéndome una pregunta fundamental. Ya les digo. En el 2008 yo empecé a tener mucho interés en una pregunta, y es, como bien lo dijo Claudia, a quien le agradezco mucho esa generosidad en la presentación de mi currículum, yo venía trabajando acciones de violencia, primero en la intimidad, primero en la relación padres-hijos, hay un par de libros de eso, después en las relaciones de pareja, hay otro libro sobre eso, que es el del crimen pasional, y yo seguía en el 2008, que ya había salido los anteriores 3 libros, seguía con un interrogante que es no tanto cómo y por qué y a través de qué elementos culturales sucede la acción de violencia, sino desplazándome a preguntarme qué hacen las personas después de la acción para recomponer, y si se recomponen, sus vidas. Con esa pregunta yo me volví al Cauca, porque yo había escrito con Adolfo Triana un libro sobre el Cauca que salió en 1986, sobre la relación entre el Estado y los indígenas, pero entonces en el 2008 volví al Cauca. Contexto, ustedes lo saben ya muy bien, es ya el contexto de las secuelas del conflicto interno, un conflicto interno que uno puede decir que tiene un ciclo que va entre el año de 1986 y el año 2005, cuando es la desmovilización de los paramilitares. Bueno, ¿cuál es la pregunta con la que yo formulo un proyecto de investigación, estando como investigadora de la Nacional en el Centro de Estudios Sociales CES? ¿Cuál es la pregunta? La pregunta es, ¿cuál es el repertorio político y afectivo? Me interesa mucho el tema de las emociones, que construye un grupo de personas que es afectada por la violencia. Me interesaba, veía yo en los periódicos, el ascenso enorme del movimiento de víctimas, el ascenso de la noción de justicia transicional y el ascenso de una búsqueda de justicia en el marco de una justicia transicional. Veía movilizaciones de víctimas en todo el país, marchas, manifestaciones, peticiones, intervenciones en el Senado, intervenciones locales, y me fue interesando ese papel de cómo había una movilización de víctimas, y terminé preguntándome en qué hacían víctimas indígenas. Yo conocí el Cauca, fui a un encuentro de víctimas en Bogotá y allí conocí a una mujer que era la cabildo gobernador, se decía así en el momento, ahora no se dice así, y ahorita no recuerdo cómo se dice ahora, pero en ese momento Licinia Collazos era la cabildo gobernador de un grupo que había sufrido una masacre. Yo hablé con ella y le pregunté si podía entrevistarla, y ella me dijo no, venga al Cauca. Y me puso una cita al final del 2008, venga al Cauca, venga a nuestra comunidad y hablamos. Bueno, yo fui al Cauca, a donde ella me propuso ir, que era una hacienda en el municipio de Timbío. Timbío es un municipio que está 10, 15 minutos al sur de Popayán, de muy fácil acceso, por consiguiente. Y ella allí me contó de que sí querían hablar. Y querían hablar de que en el año 2001, en la Semana Santa del año 2001, 200 paramilitares del grupo de HH habían taponado las entradas de donde ella, su familia
y buena parte de la gente que vivía en esta hacienda vivían en ese entonces, que es el Alto Naya, y cómo habían recorrido camino del Naya, el Alto Naya, y luego habían descendido hacia el Pacífico, incendiando casas, obligando a la gente a huir y asesinando. Ellos dicen 37 personas, se encontraron 27 cadáveres. Ellos afirman, y seguramente así es, que las víctimas cuyos cuerpos nunca se encontraron fueron echados a los ríos o por peñascos. El hecho es que sí quedaron de esa incursión, Semana Santa del año 2001, 200 personas de un bloque que estaba comandado, aunque él no estaba presente, sino era el que daba las órdenes por HH. Edgar Velosa es HH, estuvo extraditado en Estados Unidos, ya no tengo claro si ya volvió al país o no, no sé bien. El hecho es que en ese año esa comunidad del Alto Naya y del camino del Naya y el descenso hacia el Pacífico, estamos hablando del suroccidente del Cauca, en las estribaciones de la cordillera occidental, miles de personas tuvieron que huir y un número muy importante se concentró en Caloto y Santander de Quilichao, es decir, norte del Cauca. Y Licinia entonces reunió el cabildo de esa nueva comunidad y les presentó mi propuesta, que era simple, era ayudarles a contar las memorias de ese suceso, primero. Segundo, cómo lo habían enfrentado, qué habían hecho para lidiar con eso. Y ellos dijeron sí, siempre y cuando nos dejen una cartilla para los niños, cartilla que existe, lástima que es que por estos medios yo no sé cómo mostrar las cosas, y una película que ustedes pueden ver en YouTube, se llama Quitequihue, Nuestra Memoria. Hay otra del Centro de Memoria Histórica reciente, pero la nuestra es Quitequihue, Nuestra Memoria, la pueden ver en YouTube. Es una película, no un corto de hora y media. Nosotros los aceptamos siempre y cuando nos dejen esos dos productos y trabajen con nosotros un tiempo, duramos 2 años. Yo invité a Ángela Castillo y a Daniel Varela, a quienes yo les dirigía sus trabajos de grado, a trabajar conmigo, y nos fuimos, pues, estos años al Cauca, yendo y viniendo entre las clases y los tiempos libres. Bueno, el hecho es que hicimos una etnografía que está publicada, el libro se llama Después de la masacre, Emociones y Política en el Cauca Indio, cualquiera lo puede descargar de mi blog, que es miriamjimeno.com, Miriam con Y, la primera. No solamente hicimos eso, sino que cuáles son los lineamientos de lo que nosotros aprendimos. En primer lugar, cómo una experiencia traumática da lugar a crear una comunidad nueva. Lo que es interesante y nos pareció apasionante a Daniel, Ángela y a mí fue mirar ese proceso de crear una comunidad que después de la huida del Naya, en el 2001 decidió no retornar al Naya y crear una comunidad nueva a partir de nada, a partir de una tutela que ganaron en el año 2004 y les dieron 270 hectáreas ahí en Timbío, después de una lucha pues de 3 años para que se las diera, y cómo ahí fueron, en segundo lugar, recreando formas de vida comunitaria. Téngase en cuenta que esta gente que creó la comunidad nueva eran una comunidad multicultural porque eran indígenas Nasa que habían migrado en los años 50 al Naya en busca de tierras, pero también eran campesinos que vivían en esta región y también eran comerciantes de la región. O sea, quienes intentan crear en el 2004 esa comunidad nueva que bautizaron como Quitequihue, que quiere decir tierra floreciente, esa gente es una comunidad mixta de nazas, campesinos y comerciantes, y sin embargo, los que no eran de origen indígena aceptaron los lineamientos de esa nueva comunidad, que era crear un cabildo de indígenas, solicitar un resguardo
en eso están todavía, en solicitar el resguardo, y trabajar como una comunidad, con una asamblea que toma las decisiones, que elige cada año un conjunto de directivos en que formulan y cumplen un plan de vida como lo hacen las comunidades del Cauca. De manera que encontramos la creación de una comunidad nueva, la revitalización de vínculos étnicos que en el caso del Naya, y cuando ellos vivían en Naya, estaban muy diluidos porque había un cabildo en el Naya, pero ninguno pertenecía a este cabildo, ninguno de los que creó la comunidad nueva. Si hay un revitalizamiento de la conciencia de pertenencia étnica. Segundo, hay una apropiación de la política cultural de derechos del Cauca, del CRIC. Y tercero, hay una apropiación de la categoría de víctima. De manera que ellos se posicionan frente al Estado como víctimas indígenas que requieren derechos a la tierra, al reconocimiento, a la reparación, por supuesto, a la verdad y a la no repetición. ¿Cuál es nuestro papel? Nuestro papel fue ayudar a formular una narrativa que contribuyó a las solicitudes de verdad, que contribuyó a través del Tribunal de Justicia y Paz a no solamente establecer la ruta con la cual llegaron los paramilitares y los asesinatos, sino a consolidar a través de nuestras preguntas, a través de nuestra acompañamiento, que fue la palabra que usamos, de nuestro acompañamiento, una narrativa que se presentó para la solicitud de verdad, de justicia y de reparación ante las instancias judiciales. Nosotros pudimos también presenciar, testimoniar y en cierta medida alentar las conmemoraciones. Estuvimos alentando 3 conmemoraciones y ellos echaron mano de en la primera conmemoración en que nosotros estuvimos, que fue la 7ª, o sea, era ya el año 2009, era abril del 2009, yo había propuesto usar la técnica del sociodrama, les había propuesto a ellos, al Cabildo, que por qué no hacíamos un sociodrama en que ellos representaran 3 momentos que ellos nos habían contado: el momento del ataque, el momento de la huida, el momento de los campamentos, y cómo a partir del campamento en Santander de Quilichao, en Caloto, habían decidido no volver al Naya y crear una comunidad nueva. Ellos nos dijeron que sí, pero no les pareció muy interesante, y al que sí le pareció interesante fue al maestro, uno de los maestros de la escuela bilingüe intercultural que habían creado en la nueva comunidad, y empezó a montar con esos 3 momentos, montó un sociodrama con los niños. Y les propuso, el maestro, este era un joven maestro que fue asesinado hace un par de años, les propuso que en la próxima conmemoración que iba a ocurrir en un pueblo del norte del Cauca que se llama Timba, y que es de población negra, donde iban a ir todas las autoridades del Estado, nacionales y organismos internacionales, que en ese evento les permitieran presentar el sociodrama que él había armado con los niños a partir de nuestra solicitud. Entonces, literalmente, con ese sociodrama ellos se tomaron la conmemoración, se posicionaron frente a los organismos de justicia, verdad, reparación, etcétera, y lograron un impacto emocional, político, afectivo, lo llamamos nosotros, muy fuerte en una concurrencia de unas 1000 personas. Entonces, para dejar el tiempo, creo que todavía tengo unos minutos. Bueno, lo que quiero es entonces decir, ellos a través de las conmemoraciones, donde usaron
ese recurso del sociodrama que nosotros le habríamos propuesto, no con la idea política, sino como un instrumento de investigación. Ellos la transforman en un instrumento político que usan en la séptima, en la octava, en la novena y en la 10ª conmemoración a través de diferentes versiones. En cada una de esas versiones ellos recrean formas teatrales, escénicas, en las que no solamente representan qué les pasó, sino expresan claramente sus solicitudes de verdad, justicia y reparación. Para terminar con mostrarles cómo se da eso, en la tal vez 8ª conmemoración, en la que nosotros estuvimos presentes, Daniel, Ángela y yo, ya no presentan el sociodrama con el que se habían tomado la 7ª conmemoración. Sobre eso hay un artículo que ustedes pueden leer, en que la narramos completa, porque también la filmamos, sino que hacen una versión ya propia de ellos, en que se inventan 3 personajes, la señora Justicia, la señora Verdad, la señora Reparación, y una 4ª que ahí no apareció, que es la no repetición. Y ante el fiscal del juicio que se le llevaba en ese momento por la masacre del Naya, el juicio que condenó, de hecho condenó a 60 paramilitares por esa masacre, y a HH también. Durante el juicio, ellos representan los 3 personajes, y en medio de la representación le piden a los fiscales del caso, al defensor del pueblo, al procurador, que se levanten y juren ante la comunidad reunida y los invitados campesinos, organismos internacionales, oficinas del Estado. En la propia comunidad fue esto, en la otra conmemoración, en la 8ª, que juren que van a trabajar por la verdad, la justicia y la reparación. Y estos personajes realmente conmovidos, no solamente apabullados, sino conmovidos por esto, se levantan y juran. El fiscal efectivamente hace una cosa que le costó mucho, que es que no solamente acusa a los paramilitares, sino empieza a investigar a quien era el comandante de la 3ª Brigada de Cali como cómplice de eso, lo destituyen y tiene que salir del país. Después ese caso prosigue y finalmente logran la condena de los paramilitares. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir con todo esto es que esto que lo hicimos bajo una categoría que llamamos acompañamiento, con la idea de que nosotros sí hacíamos parte muy fuerte de ese proceso de acompañar durante casi 3 años en realidad, a los procesos de movilización y solicitud y reclamos de la comunidad, que nosotros sí participábamos activamente de ese proceso de empoderamiento, que participamos activamente para que fuera posible la creación de una narrativa, no solamente una narrativa de dolor, sino una narrativa de justicia, de reparación. Y que también pudimos acompañar la creación a través de la escenificación de los sucesos ocurridos y de los reclamos de justicia. Pudimos observar la creación de unos lazos afectivos que comprometían a personas de fuera de la comunidad con los procesos de verdad, justicia y reparación. A eso yo lo llamé comunidades emocionales. Es un concepto inspirado en Max Weber, no en una antropóloga británica, como ahora hay personas que dicen, no, Max Weber lo aplica a lo que sucede durante ejecuciones de música. Y lo que nosotros escribimos es que en esa escenificación pública de los procesos de reconstrucción de una nueva comunidad, se crea un lazo afectivo, que es un lazo también de compromiso político y de una ética del reconocimiento que es activa y que
las comunidades indígenas y la gente Quitequihue sigue actuando de manera consecuente con ese vínculo. Para finalizar entonces, ¿qué es lo que podría yo decir? Podría decir que en este caso la categoría de víctima ha sido usado durante los años pasados como una manera de afirmar la civilidad, que el lenguaje usado narra experiencias personales de sufrimiento en la forma del testimonio personal, que es el que nosotros rescatamos en la película, en la cartilla, en el libro, en los artículos, y finalmente que este lenguaje emocional crea lazos entre personas diversas de la sociedad civil en torno a la verdad de los hechos de violencia. Sobre esos lazos emocionales se puede crear una narrativa compartida y la generalización, ese sí ya es mi deseo, la generalización de principios morales frente a los actos de violencia. Eso es lo que quería decirles. Entonces, abrimos las preguntas. Yo, Claudia y Javier Rosique ya las abrieron. Muchas gracias. Profesora, pues gracias, porque en efecto nuestra expectativa de mostrar a partir de su experiencia, de viajar con usted por su trayectoria, por esas historias que nos compartió, pues abren un horizonte de esperanza, de la potencia que puede tener la antropología y otras disciplinas hermanas y con quienes trabajamos cada vez más íntimamente y de la mano en diferentes procesos, y esa necesidad de multidisciplinariedad nos abre entonces, como decía, ese horizonte de esperanza frente a la potencia que tiene nuestra disciplina para impactar verdaderamente, para influenciar, para hacer efectivos algunos ámbitos del conocimiento, de la comprensión de las vidas de las personas con las que trabajamos, las alternativas múltiples que hay para colaborar, para acompañar, para participar en tanto ciudadanas y ciudadanos en eso que usted menciona y con lo que termina, que me parece que nos permite abrir el micrófono al público, y es pues esa búsqueda de la generalización de principios morales que podrían convertirnos como en una sociedad que gestione los conflictos y que tramite las dificultades por medios que no sean violentos, y sobre todo que erradiquemos las violencias múltiples que nos han afectado por tantísimos años y que han estructurado esas relaciones de discriminación y exclusión que también nos señalaba. Es muy inspirador conocer la historia de nuestra disciplina y saber que en leyes, en normas, en procedimientos de la política pública, pero también en las iniciativas y los movimientos sociales locales, hay una participación de colegas nuestros y de antropólogos y antropólogas que nos han precedido y que seguramente seguirán en las nuevas generaciones. Estamos esperando entonces a través del chat preguntas que los participantes y las participantes tengan. Ya Miguel nos comparte una pregunta: ¿cuáles le parecen que son las más invalidantes dentro del estudio etnográfico desde esta perspectiva de narrativas de vida con víctimas del conflicto armado? Y si ayudaría en todo ello una visión algo más psicologista, como la que ofrece la llamada antropología de la afectividad frente a estos peligros. Como no hay más preguntas, podemos avanzar, si quiere, la profesora con, bueno, él continúa allí, y también la profesora Sandra Turbay nos acompaña. Gracias, profe, por su pregunta. Quisiera preguntarle si en los años 70 se dio el paso de una ciencia al servicio de los sectores oprimidos, o una ciencia hecha por los sectores oprimidos, o al menos hecha con ellos. Le pregunto porque Falsborda hablaba de su aspiración a crear una ciencia propia o una ciencia del proletariado. Si quiere, profesora Miriam, avancemos con esas dos preguntas que ya son bien gruesas y podemos ir compilando otras. Adelante. Gracias, Claudia. Gracias, Sandra. Mucho gusto en
en escucharte. Empiezo con la de Miguel Arredondo. Lo primero es que cuando uno habla de afectividad, no habla de psicología, habla de antropología. ¿Por qué? Porque, digamos, lo que yo pude ir trabajando a partir de mi investigación sobre crímenes pasionales. El crimen pasional, por definición, es una acción de violencia que se da en medio de unas condiciones afectivas particulares, pero lo que pude ir trabajando es que la emoción no es un acto psicológico. La emoción es un acto social que ocurre en la psicología individual. Me explico. Las emociones son efectivamente estados internos en los que acontecen procesos de dinámica biológica, pero también procesos mentales en el sentido de procesos cognitivos y de sensaciones particulares a las cuales se les da un nombre según la cultura: miedo, amor, rabia, en fin, todo el repertorio afectivo. Entonces, ¿qué quiero decir? Las emociones acontecen en medio, primer punto, en medio de relaciones sociales. Es decir, yo siento miedo porque un evento externo a mí ocurre y lo puedo interpretar como amenazante. De manera, lo primero es la emoción, acontece como un acto en una relación. Y si es una relación con otros humanos, es una relación social. Primer punto. Segundo punto, ¿cómo interpretamos esas sensaciones que se derivan en sensaciones corporales? ¿Cómo las interpretamos? Depende del repertorio cultural de los afectos del grupo y del momento histórico en que estoy. Entonces, la manera como yo expreso rabia, por ejemplo, está altamente intermediada, como yo he aprendido a inhibir o no y a permitirme ciertas expresiones de rabia o no. Existe uno de los trabajos pioneros de la antropología de las emociones de una antropóloga norteamericana que se llama Jim Briggs, que es sobre los esquimales, y justamente parte de la comprobación de que entre los inuit, en ese momento llamado, cuando ella hace el trabajo, esquimales, de que en el lenguaje inuit no existe la palabra rabia. Y es altamente sancionado que un individuo tenga expresiones de rabia. Con esto, en cambio, en otras culturas es posible expresar la rabia, como lo que también otros antropólogos han estudiado entre los Ilongot. Es posible expresar la rabia a través de declarar la guerra a los vecinos. Hay, por supuesto, el trabajo sociológico, ya de sociología histórica, de Norbert Elias, que lo que nos muestra es cómo el trabajo sobre los afectos está en el mundo moderno, está altamente relacionado con la constitución de los estados modernos, con el monopolio de la violencia por el Estado y la creación de fuertes inhibiciones para las expresiones, por ejemplo, de rabia y odio en las personas, que es lo que él llama el proceso civilizatorio. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que cuando yo hablo de la importancia de esa comunicación afectiva, claro, yo me refiero a un sentimiento de los sujetos, por supuesto, pero no es un enfoque psicológico, es un enfoque antropológico en el que la propuesta, y eso no es una novedad que yo tengo, eso es un corriente de toda la antropología de las emociones, lo que yo estoy afirmando es que las emociones son parte constitutiva a través de la motivación de las relaciones sociales. Cuando yo comparto
en el caso que yo estoy hablando. Cuando yo comparto una experiencia públicamente, en un escenario público, con unos recursos de escenificación, comparto una experiencia dolorosa y hago un reclamo de reconocimiento y justicia, yo tengo la posibilidad de crear en mis escuchas una comunidad de sentimientos de simpatía, de empatía, en relación con mi reclamo. Eso no es un acto psicológico, es un acto político. Por eso, los políticos, cualesquiera, saben, sin necesidad de formularlo en términos teóricos, que lo que moviliza a los electores, y si no, pregúntele a Trump, son básicamente los lazos afectivos. Entonces, digamos, mi punto es que en el caso de las emociones, yo estoy hablando de procesos sociales que se encarnan en personas concretas, pero procesos sociales que justamente en lo que acontece es un lazo entre el sentimiento subjetivo particular de un individuo y su comprensión y empatía por parte de otros sujetos sociales. O sea, esa emoción permite tender ese lazo entre la emoción como un sentimiento subjetivo y la emoción como incentivador de una acción de organización, de reclamo de justicia, de reclamo de verdad, es decir, como una acción política. Sandra pregunta si yo, pues no lo había pensado así, Sandra, gracias, si lo que yo creo que pasó en los años 70, al comienzo de los 70, donde eran literalmente los primeros antropólogos egresados, tanto de los Andes como de la Nacional. Éramos todavía carreras muy jóvenes. Es el paso de una ciencia al servicio, a una ciencia hecha por los sectores oprimidos. A ver, de una ciencia al servicio de los sectores oprimidos a una ciencia hecha por ellos mismos. Pues más bien yo diría, en realidad la ciencia no la siguen haciendo los sectores oprimidos, sino que la ciencia es una especialización, digamos. Entonces yo sí creo que la siguen haciendo los expertos. Lo que pasa es que la relación que tienen esos expertos con los sectores oprimidos sí es la que se transformó profundamente. Y de manera que por eso es mi propuesta del investigador ciudadano, donde yo, como antropóloga, tiene una sensibilidad como conciudadana. En este caso era Miriam Jimeno, Ángela Castillo, Daniel Varela, como conciudadanos con la gente que creó la comunidad Quitequihue en el Cauca, como conciudadanos, nosotros sí participamos de esa preocupación por el reconocimiento de justicia y verdad y reparación de ellos. Entonces, yo diría que no es que la ciencia la hagan, es decir, pueden hacerla, pero no es el caso ni en lo del INCORA ni en esto, sino al revés. Cómo se teje una relación en la que se escucha la preocupación social, se le da un incentivo, porque uno sí tiene un papel de poder incentivar, de poder potenciar esa voz, escucharla y tratar de generalizarla, inclusive con la idea de que esa generalización a través de narrativas pueden ser narrativas constitutivas de principios morales importantes contra la violencia. Profesora, tenemos entonces la pregunta de Juan. ¿Cuál es el reto de la disciplina antropológica? Está un poco más arriba, nos la pegaron. ¿Cuál es el reto de la disciplina antropológica en momentos en que precisamente por la potencia que tiene la disciplina se nos cierran espacios cada vez más en lo público? O sea, creo que se refiere a los espacios laborales en lo público. Y una segunda pregunta de Pablo Rendón, es así, tal vez te aparece allí más cerquita en tu chat, es su experiencia como etnógrafa, quisiera preguntarle sobre qué bases éticas
cree que se pueden articular distintas ontologías, las occidentales y no occidentales, en esa narrativa colectiva de la violencia que menciona? Bueno, vamos con estas dos. Por supuesto que nosotros como generación vivimos unas condiciones laborales muy diferentes a las que ustedes, los jóvenes egresados de hoy en día, están afrontando. Y pongo pues ese ejemplo concreto. Yo salí, me gradué en febrero de 1971 y yo creo que el 1 de julio, 1 de agosto a más tardar, yo estaba ya trabajando en INCORA. Es decir, no tuve ningún problema, presenté un examen en esa época, era un examen psicotécnico o algo parecido a eso, y no entré solo yo, entró un grupo grande de antropólogos y sociólogos al INCORA en ese momento. De manera que sí es cierto, había unas condiciones de empleo, o sea, nosotros conseguimos con relativa facilidad el acceso laboral. Yo después, a los 2 años larguitos de estar en INCORA, pensé que me aburría ser funcionaria de informes, que es lo que uno hace en las entidades públicas, informes tras informes, y me presenté a un concurso en la Nacional en el año 73 y en el año 74 ya estaba dentro de la Nacional y ahí duré 43 añitos. Es cierto que ustedes tienen unas condiciones completamente distintas. Hay mucha más informalidad, hay mucha inestabilidad. En su mayoría las ofertas de empleo son contratos cortos, de 3, de 4 meses, lo que son puestos públicos o privados de larga duración son escasos y por consiguiente muy competidos, porque piense usted también que en ese momento éramos 4 departamentos con egresados. En realidad el número de graduados era muy pequeño, porque una proporción en ese momento importante no se graduaba, sino que abandonaba la carrera, se dedicaba a otras cosas, etcétera. Mientras hoy en día, ¿de cuántos miles de antropólogos estamos hablando? Podemos estar hablando hoy en día, ¿3.000? No sé la cifra, tengo que revisarla, pero la oferta de antropólogos se ha multiplicado como se han multiplicado los departamentos. Hoy en día creo que somos 13 departamentos, éramos 4, estábamos recién egresados, la oferta de antropólogos era pequeña, la demanda de antropólogos era estable y era grande. Hoy en día es todo lo contrario. Tenemos, no sé, 3.000 graduados o algo así, y crecen porque por alguna razón que no es tan clara para mí, crean más departamentos de pregrado. Yo particularmente creo que eso es peligroso, estrategia, en vez de fortalecer estudios posgraduados, pero en fin. De manera que las condiciones del mercado laboral, digamos, se han transformado radicalmente. Yo no creo que haya un rechazo abierto o un estigma o algo en contra de los antropólogos. Quizá puede haber una cierta fama de hipercríticos que no ayude, pero en general creo que es que las condiciones del mercado cambiaron radicalmente, y no solo en antropología. Hoy en día que un joven, y lo digo por mis propios hijos, consiga puestos de larga duración es sumamente difícil. Eso es lo que podría decir. ¿Cuál es el otro? Se me olvidó. Sobre la ética. Sobre las bases éticas, sí, en las que se pueden articular ontologías occidentales y no occidentales en una narrativa colectiva de la violencia. Cuando yo propongo esa idea de que si creamos una narrativa compartida de las experiencias del conflicto colombiano,
y que esa narrativa nos consolide unos principios morales de no repetición, porque es básicamente eso, de inhibición al uso de la violencia. Cuando yo digo eso, sí estoy pensando no en la articulación con ontologías no occidentales, sino en la narrativa occidental de la democracia liberal. O sea, no porque no reconozca la importancia y el valor que podrían traer otro tipo de ontologías, sino porque no la veo fácilmente integrada para este problema. Pero es que la democracia liberal sí nos ofrece maneras de inhibir todas las tolerancias con el ejercicio de formas de violencia, sean las violencias entre parejas, entre padres e hijos, o sean las violencias delincuenciales o políticas. Con esto quiero decir que yo no pretendo que hay una integración de formas ontológicas entre occidentales y no occidentales, pero que los indígenas se apropiaron, los indígenas de los que yo trabajé con Ángela y con Daniel, con los que yo trabajé en el Cauca, se apropiaron de una categoría que surge en el occidente a partir prácticamente de los años 90, se consolida, que es la de víctima, como un sujeto particular, no porque no existiera la víctima, sino porque su lugar social era otro. Es a partir de los años 90 cuando surge en el mundo moderno esa apropiación de una condición, que es la condición de víctima, que busca reparación, que busca reconocimiento de su sufrimiento y reparación al daño causado. Eso es un fenómeno relativamente nuevo. Los NASA se apropian con gran inteligencia y gran plasticidad de esa categoría y la usan para su organización, la usan para sus demandas de justicia y la usan porque así además lo hicieron, consiguieron la tierra, han conseguido irla ampliando ya en 2 ocasiones, consiguieron acceso a los tribunales de justicia y paz, de manera que yo no tengo la pretensión de que eso tiene una ontología NASA. Lo que sí pretendo decir es que los NASA fueron capaces de traducir el lenguaje del movimiento de víctimas a sus propias reivindicaciones, manejarlas con eficacia y lograr un reconocimiento por el cual hoy en día la comunidad sí está floreciendo, con conflictos, con un asesinato como el de este joven que fuera el maestro, pero sigue prosperando. Ojalá se pudiera, yo sí creo en esa posibilidad de poder integrar ontologías, pero no pretendo que mi experiencia sea esa. Profesora Miriam, no tenemos nada más en el chat y pues yo me voy a tomar el atrevimiento de abusar de mi rol hoy para preguntarle si tal vez en su experiencia o textos que se hayan inspirado o estudios que se hayan inspirado en su categoría de comunidades emocionales, podría uno tal vez pensar en otras circunstancias de vida como por ejemplo las personas que sufren los despojos por injusticias ambientales o el extractivismo y cómo la creación de esos lazos tal vez emocionales puedan movilizar entonces compromisos políticos y eventualmente al resto de ciudadanía, entonces comprometerlos políticamente mediante una ética del reconocimiento justamente de esas injusticias, de esos despojos, nosotros estudiamos mucho los conflictos socioambientales, ahora podríamos decir que hay víctimas del cambio climático, desplazados por el extractivismo y por el cambio climático. Entonces me preguntaba
cómo poder pensar que, y establecer desde la antropología estrategias que acompañen procesos de movilización política en torno a demandas y reivindicaciones frente a la autonomía, la recuperación de la autonomía sobre el territorio, sobre los medios de subsistencia, sobre las propias decisiones de qué tipo de futuro se quiere gestionar, se quiere planificar o se quiere aspirar, y cómo entonces recuperar o transformar lazos sociales que han estado hoy en día desde nuestra perspectiva ya muy afectados por el individualismo propio del neoliberalismo, de las políticas focalizadas de subsidios y de otras estrategias políticas del Estado y del mercado que han fracturado mucho estas poblaciones que sufren estas injusticias y despojos. Me disculpo por haberme ampliado, pero pues me parece que podría haber allí unas pistas importantes para restablecer lazos que cohesionen movimientos sociales en este respecto. Gracias, Claudia. Completamente de acuerdo con lo que usted dice. Digamos, lo que ha consistido mi trabajo en estos últimos años, a partir de la investigación sobre crímenes pasionales, es en situar las emociones en el campo de reflexión de antropólogos y sociólogos. Digamos, sabemos que las emociones, por razones de la manera como se constituye el etos occidental, han sido relegadas como las fuerzas puramente individuales, puramente al interior de los sujetos, y también con una connotación negativa como las fuerzas irracionales, oscuras, salvajes, sin razón. Entonces, yo lo que hice cuando, a raíz de los trabajos sobre crimen pasional comparando Brasil y Colombia, fue encontrar, porque me lo encontrar una amplísima literatura de antropología de las emociones que justamente lo que decía es lo que yo contestaba hace un momento. Los científicos sociales debemos reconquistar el terreno de las emociones como un terreno social y cultural, no como un terreno individual, oscuro y subjetivo. Y en esa medida no solamente tenemos que verlas como parte, un componente esencial de la acción social, sino también como una fuerza motriz, un poco como usted lo está planteando. ¿Por qué? Porque los humanos hacemos cosas, evitamos cosas, trabajamos hacia cosas, porque nos motivamos a hacerlas, ¿sí? O sea, queremos, no sé, comprar una casa, tener un perro, viajar al extranjero, porque tenemos un deseo afectivo, positivo, hacia viajar, tener el perro, tener la casa. De manera que la motivación, que es un componente eminentemente afectivo, es la que nos mueve en las acciones. Inclusive hay algún teórico, ya no me acuerdo si es Castillo del Pino, creo que sí, que dice, y eso está comprobado además, que si a los humanos nos desconectaran de los afectos, seríamos completamente planos, abúlicos, no nos interesaría nada. Entonces, claro, ¿qué es lo que yo hago, Claudia? Lo que yo hago es sumarme, eso no es ninguna originalidad mía, sino sumarme a ese movimiento que llama la atención para la observación, reflexión, análisis de los componentes afectivos en la acción de los grupos y de las personas. Es decir, a rescatarlo y ver qué es, cuándo surge, qué tipo de emoción es y a qué apunta. Hay emociones que son destructivas, por supuesto. Hay emociones negativas en nuestra clasificación,
cultural del mundo, en la moderna occidental. Pero también hay emociones que son lo contrario, como el amor y como la empatía, que es la que permite lo que usted decía. Exactamente, si yo me identifico afectivamente con una causa socioambiental, yo puedo incorporar, identificarme e incorporar esa causa y poder apoyar esa causa en la medida de mis posibilidades. Digamos, ese es el argumento, yo sí creo en eso. Y digamos, el punto es que por muy largo tiempo esa parte de la acción humana que tiene que ver con las motivaciones afectivas ha sido despreciada o ignorada. Y desde los años 80 para acá, todo este movimiento de la antropología de las emociones lo que dice es, vamos a estudiarlas, no simplemente a decir están ahí, sino a decir quiénes, cómo las usan, en qué circunstancias, para qué las usan. Porque así como estamos hablando en el caso que Claudia pone, de los movimientos socioambientales y la importancia de ver el daño que se ha causado tanto a la naturaleza, con la cual también podemos identificarnos, como a grupos de personas, así como eso se puede hacer, también se puede hacer por el lado negativo. También podemos, porque ¿qué es lo que incentiva a la gente a ir a la guerra? Son motivaciones afectivas profundas, negativas, de destruir al otro, de someterlo, básicamente ideas muy básicas de sometimiento y destrucción, y que se expresan a través de odio y de rabia, de estigma, de un conjunto de aspectos que son cognitivo-emocionales, donde el otro aspecto, y gracias Claudia por acordarme de eso, es la idea en que yo sí he trabajado mucho, y es la idea de que no podemos separar en la investigación y en la acción los pensamientos, las razones, las planificaciones, o sea, todo lo que llamamos cogniciones, de su carga afectiva, emocional. Entonces, cuando yo pienso en que quisiera hacer determinada acción, ahorrar para comprarme la casa, yo no solamente tengo un pensamiento organizado y racional, sino tengo una carga afectiva que es positivo, que me da satisfacciones personales tener una casa, porque entonces me da un sentimiento de seguridad, porque entonces me da un sentimiento de mayor valía, etcétera, etcétera, porque protejo mi familia, en fin, todo pensamiento tiene acompañada una carga valorativa afectiva. Entonces, no hay que procurar separarlas con un bisturí porque no vale la pena, sino identificar esos procesos donde se convierten en fuerzas sociales poderosas. Vuelvo al ejemplo de lo que acabamos de ver con, yo no sé si con complacencia u horror en las elecciones de los Estados Unidos. Uno se pregunta, yo me imagino que ustedes se lo han hecho, ¿cómo es posible que haya 70 millones de personas que voten por Trump? ¿Por qué? ¿Son todos unos imbéciles? Estoy segura de que eso no es sostenible. ¿Qué hay ahí? Y con absoluta seguridad lo que se encuentra, bueno, tampoco estoy diciendo una novedad porque ya lo he leído, es la movilización que hace Trump de profundas cargas de decepción, frustración, rabia que hay en sectores de la población americana que se sienten disminuidos, que se sienten empobrecidos y que se canaliza a través de un discurso político contra unas supuestas élites contra las cuales él está, lo cual no deja de ser una ironía absurda, como un rico de estos habla contra las élites que manipulan el poder, pero a través de un canal afectivo, eminentemente afectivo, hay millones de personas que se identifican con el discurso del nacionalismo de hagamos, ¿cómo es? América grande de nuevo.
Entonces, digamos, la idea que yo trabajé, pues en particular en el caso Pitequihue, es cómo ellos y deliberadamente manejaban la emoción del público. ¿Para qué? Para que los apoyaran y vieran con empatía sus propuestas de reivindicación, y les ha funcionado. Les quiero decir que han tenido bastante éxito. Y si nosotros servimos para alentarlos a eso, a través de la idea de que hicieran el sociodrama, a través de decirlos cuéntenos, pues nos sentimos muy complacidos de haber podido hacer eso que nosotros llamamos desde el punto de vista de cómo trabajar acompañamiento. Bien, profesora, antes de ir cerrando con una última pregunta, ¿podrían, por favor, el equipo del comité poner en el chat el formulario de registro? Recordar que allí está disponible para que se registren, por favor, todos los participantes y las ponentes. La última pregunta es entonces de Javier, allí la tienes, en su experiencia inspiradora, ¿qué retos tiene el mundo agrario en la actualidad, a diferencia de los años 70, tanto para campesinos como para indígenas, en los que el antropólogo podría involucrarse de modo eficiente y contribuir afectiva y efectivamente? Muchas gracias, Javier, por la pregunta. Se la voy a contestar con un ejemplo que me cae de anillo al dedo. Yo tengo un grupo de investigación. Ese grupo de investigación está constituido básicamente por las personas que yo he dirigido en sus trabajos de tesis en cualquiera de los niveles, pregrado, maestría o doctorado, que son los que ofrecemos en la Nacional, y algunos se quedan por años. Hay 24, tenemos 24 hoy en día. Otros se van, pero bueno, entre los que se quedan por años hay una bióloga que hizo la maestría en la Nacional. Yo le dirigí su tesis, que se llama Carolina Pavón. ¿A qué voy con esto? Carolina está trabajando en la unidad de restitución de tierras. Y creo que a su pregunta de cuál es el reto hoy para los antropólogos, es poder escuchar cuál es el contexto en que les tocó vivir. En los años 70, cuando empezábamos, a nosotros nos tocó vivir un contexto de movilización social agraria, de creación de la organización campesina, de creación de la organización indígena, y muchos, centenares de nosotros participaron activamente de esos procesos. Nosotros en la Nacional, apenas yo entré, constituimos el Comité Pro Defensa de las Luchas Indígenas, que éramos 4 profesores. Lo que quiero decir es que efectivamente el contexto de hoy en día en el campo sigue siendo crítico. Sigue siendo crítico porque sabemos que en la raíz del conflicto sigue estando el problema agrario, que no se resolvió porque abortó buena parte de los logros de la reforma agraria de los años 70, que sigue habiendo una gran concentración de la tierra, que hay despojo de tierras, que la política de restitución de tierras, y por eso voy a Carolina, es quizá uno de los ejes más importantes de futuro del país. Si el país logra una política real, no solamente de restitución, sino de legalización de tierras, de ampliación de tierras, va a sembrar las bases de un futuro más pacífico. Por eso sí hay, pongo el caso de Carolina porque sé que como ella hay varios, no sé cuántos, pero sé que muchos antropólogos que trabajan en unidades, en la unidad de víctimas, en la unidad de restitución de tierras, en todos los organismos del posconflicto, y que eso es el contexto que les tocó vivir. Ya nosotros vivimos uno que era el de la movilización agraria. Ustedes, los jóvenes, están viviendo el del posconflicto. Y sí creo que pueden tener un papel importantísimo en darle voz
por ejemplo, a todas las organizaciones de restitución de tierras, a todas las organizaciones como la organización indígena en el Cauca, que sigue pidiendo que haya reconocimiento de tierras y ampliación de resguardos. Cuando yo decía que en el Cauca se compraron miles de hectáreas, es cierto, pero esas miles de hectáreas siguen siendo insuficientes porque, por fortuna, la población indígena ha crecido de una manera importante y por consiguiente las nuevas generaciones necesitan nuevas oportunidades. Ese tema está abierto. De manera que, gracias Javier, creo que el punto es que es oír el contexto y optar por cuál podría ser mi papel para ayudar a potenciar esa voz, a alentarla y a dar eco a esas voces en un momento que es crítico, que es el posconflicto. Bueno, muchas gracias. Profesora, creo que usted ha puesto el primer granito en esta comunidad emocional a partir de la creación de lazos afectivos, inspiradores, esperanzadores sobre las posibilidades que tenemos como disciplina para participar activamente como ciudadanas y ciudadanos en la solución de tantísimos problemas y en la transformación de nuestra sociedad en una sociedad que definitivamente inhiba las violencias y permita coexistir de una manera positiva, como usted lo ha llamado. Así que ha creado en nosotros motivaciones, emociones positivas, transformativas, que seguramente se van a consolidar durante estos días de las jornadas. Les invito a todas y a todos a continuar en estas salas de trabajo colectivo, este esfuerzo tan importante del Departamento de Antropología y de su comunidad para compartir, intercambiar experiencias, pensar, reflexionar y seguir entonces trabajando por nuestra sociedad y por este planeta también, por todo nuestro entorno. Mil gracias, profesora. Gracias, quiero simplemente darles mucho las gracias a ustedes por haberme permitido esto. A mí me intimida mucho todavía esta comunicación por Zoom, no estaba acostumbrada. Les agradezco mucho la invitación. Creo que hemos todos aprendido a adaptarnos muy bien y rápidamente a esta mediación por las tecnologías y pues también ha facilitado nuestros encuentros y ha posibilitado también muchísimas cosas, que más que poder compartir y estar juntos con un propósito. Así que continúen entonces participando de las jornadas. Mil gracias, profesora. Comité organizador, de nuevo, mil gracias. Decano jefe, todos y todas que están aquí presentes y nos vemos entonces en la tarde. Tienen ustedes los formularios de registro, los links o los enlaces a la programación, Facebook de la Facultad de Ciencias Sociales y bueno, ánimo y bastantes satisfacciones y plenitud en estas jornadas. Hasta luego, un aplauso para la profesora, abran sus cámaras. Gracias. Micrófono. Gracias. Gracias, hasta luego. Hasta pronto. Gracias. Gracias. Maravillosa. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Marcela. Gracias a todos.